Buenas, mi nombre es Dayana Ávila Palacios y les voy a hacer un breve análisis del artículo científico El riego parcial de la raíz incrementa la productividad del agua en Manzano en un ambiente semiárido, para la materia de ingeniería de riego. Introducción. En México, el uso del 85% del agua del subsuelo para actividades agrícolas y la pérdida del 57% se debe a la infraestructura hidráulica y métodos de riego ineficientes. Han impactado en la sobreexplotación del 23% de los acuíferos ubicados en las regiones semiáridas y áridas del centro y norte del país. El manzano requiere de un buen riego para alcanzar altos rendimientos y calidad de fruta. Sin embargo, el suministro de agua se ha convertido en un factor limitante en las principales áreas de producción. La explotación de este cultivo debe orientarse en términos de productividad del agua. Básicamente, el objetivo de este estudio fue comparar el riego comercial con el riego parcial de la raíz en relación al rendimiento y calidad del fruto de la cosecha. Entonces pasamos a lo que es parte de materiales y métodos. El estudio se realizó en el 2008, hubo ahí un error en la escritura, en el 2008, en el campo experimental de Zacatecas, México, con una temperatura anual de 14,6 grados centígrados, una precipitación anual de 416 milímetros y una evaporación anual de 1,609 milímetros. Tiene un suelo franco arenoso con un pH 7,5 que vendría siendo un pH neutro. ¿Ya? El árbol que se usó en el estudio fue el manzano Golden Delicious. Las prácticas comerciales que se realizaron de producción fueron poda de fructificación, 2 aplicaciones de estimulantes de la brotación de yemas reproductivas y vegetativas, raleo de fruta. Esto quiere decir que se arrancan las plantas que han nacido muy juntas para que no haya problemas. Fertirrigación y control de organismos dañinos. Ya. Tratamientos y diseño experimental. Los tratamientos fueron los siguientes: riego comercial, se aplicaron láminas de riego en 10 parcelas por 4 árboles con 2 tratamientos de riego, que sería el riego comercial y el riego parcial por raíces. 5 parcelas por tratamiento. Control de aplicación de riego. Ya, en esta sección se dividieron en 2 líneas paralelas separadas a 50 centímetros del tronco. Se instalaron 10 goteros. El riego parcial de raíz consiste en que solo en un solo lugar, en la mitad de la planta, en la mitad de las raíces, va a haber un riego. El riego sería semanal, alternándolo. Los árboles con riego comercial recibieron riego en ambos lugares. La capacidad de campo fue de 0,26 centímetros cúbicos sobre centímetros por centímetros cúbicos. Y el punto de marchitez permanente es 0,15 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Variables de respuesta. Relaciones hídricas. Aquí hubieron 4 hojas vecinas usadas por un porómetro de punto de equilibrio. Rendimiento y componentes del rendimiento. Se calculó dividiendo el rendimiento por hectárea de agua consumidos. En el crecimiento de fruto, longitud, brote y madera podada, la longitud de los brotes se midió con una regla metálica. La poda se realizó después de la defoliación. Concentración de nutrimentos en hojas. En esta parte se tomaron 30 hojas maduras
en la parte media de brotes elegidos al azar y de la parte media de cada árbol para hacer una mezcla compuesta de 60 hojas por parcela. Aquí vemos una pequeña imagen donde se reflejan las temporadas del manzano y las podas que se deben de realizar en cada temporada. Si se dan cuenta que al pasar las temporadas, como va creciendo el árbol, ya las podas son mayoritarias y ya son en puntos específicos y especiales. Post cosecha. Ay, perdón, no hablen sobre calidad a la cosecha. Peso y firmeza del fruto. La calidad del fruto se evaluó en 30 frutos uniformes, en tamaño, color y sanidad. Concentración de sólidos solubles totales. En ambas perforaciones hechas con el penotrómetro se tomaron y se mezclaron algunas gotas de jugo. Con ello se pudo determinar la concentración de sólidos solubles totales que fueron usados por un refractómetro digital. Ya, y por último tenemos lo que es la concentración de materia seca del fruto. Esta variable se determinó con base en peso fresco del fruto, tomando una muestra compuesta de 25 gramos del mesocarpio fresco, excluyendo la epidermis. Esta se llevó a una estufa por 15 días a 60 grados centígrados. Ahora sí, tenemos lo que es post cosecha. Pérdida de peso del fruto y calidad del fruto. El peso se registró cada 2 días por 18 días. La temperatura y la humedad relativa del almacenamiento fueron monitoreados cada 2 horas. Análisis estadístico. Los valores medios por tratamiento de las variables transformadas se indicaron después de su retransformación. En resultados, uso consultivo del cultivo. La evotranspiración de referencia acumulada fue mayor a las láminas de riego aplicadas con el riego comercial y con el riego parcial de raíces, sin considerar y considerando una lluvia efectiva. Potencial hídrico. La fisiología asociada al riego parcial de raíces indica que las raíces de los árboles bajo riego parcial de raíces han sido sintetizados con ácido abscísico, que éste actúa en la parte aérea, induciendo un cierre estomático parcial. Esto conlleva a que la tasa transpiratoria también se reduce manteniendo el potencial hídrico de la hoja, similar a los otros árboles que han sido sometidos con riego comercial. Rendimiento y componentes de rendimiento. Los resultados previos indican que el riego parcial de raíces mantiene los procesos fisiológicos de la planta en manera similar a plantas que han sido adecuadamente. El rendimiento no debería disminuir la eficiencia hídrica. Concentración de nutrimentos en hojas. Excepto por la concentración de calcio y boro, el resto de los nutrimentos se mantuvieron estadísticamente sin cambios en los tratamientos. No hubo diferencias, no hubo cambios, se mantuvo, fue constante. Cosecha y post cosecha. El peso medio del fruto, firmeza, concentración de sólidos solubles y la concentración de materia del fruto fueron estadísticamente igual entre frutos de árboles con riego parcial de raíces o riego comercial a la cosecha y 18 días después del almacenamiento. Podemos concluir como la productividad del agua se incrementó un 59% y se ahorró un 50% del agua con el riego parcial de la raíz. Además, no influyó negativamente en el rendimiento. También la calidad del fruto en términos de tamaño de fruto, firmeza, concentración de sólidos solubles totales y concentración de materia seca de los frutos fue similar entre tratamientos a la cosecha y 18 días después en almacenamiento. Otro punto es que los frutos expuestos al riego parcial de la raíz tendieron a incrementar la pérdida de peso, la cual merece mayor atención. Y finalmente,
El riego parcial de raíz es una técnica potencialmente útil para la producción sustentable del manzano en el centro del norte de México, donde el agua ya es una limitante para la producción de este y otros cultivos de importancia socioeconómica. Muchas gracias por su atención. Este artículo lo saqué de la revista Chapingo y Horticultura y se llama El riego parcial de la raíz incrementa la productividad del agua en manzano en un ambiente semiárido. Muchas gracias.